Desde Hialeah, en el sur del estado de la Florida, y transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de esta ciudad, el programa de Radio Revelación, en la voz de su orador y evangelista Rolando de los Ríos, presenta a Cristo, nuestra roca eterna. Bueno, anoche el tema nos situó en un momento muy especial. El grupo aquel de jóvenes traídos al exilio, más que al exilio, a la cautividad. La prueba que Daniel y sus 3 jóvenes amigos, entre otros tantos, pasaron fue una prueba muy grande. Pero hay una promesa divina, que cuando confiamos en Dios siempre hay solución. Esto nos situaba a nosotros, como recordamos, el año 605 de la era antes de Cristo. Sin embargo, hoy nos vamos a trasladar unos pocos años después, a lo que podríamos decir el año 600 más o menos. Ese es el cuadro cronológico donde nos situamos. Lo que ocurre precisamente allí y nos lleva al capítulo 3 del libro de Daniel, donde vamos a leer el primer versículo que nos presenta una decisión hecha por el rey Nabucodonosor. Y nos dice de esta manera, repito, Daniel capítulo 3, versículo 1. Y el rey Nabucodonosor, ya de él conocemos, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ustedes recordarán que poco antes, muy poco antes, Dios le había dado un sueño al rey Nabucodonosor. ¿Lo recuerdan? Y él vio allí una estatua cuya cabeza era de oro. Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Y eso le cayó bien a Nabucodonosor, porque el oro es el metal más precioso. Y ver que precisamente su imperio está representado por el oro, pues eso era algo que a él le encantó. Pero lo que no le gustó a Nabucodonosor es que, y después de ti vendrá otro reino. Y después de ese vendrá otro y otro. ¿Cómo? Si realmente él había edificado la ciudad de Babilonia para que fuera eterna. Así que entonces se le ocurrió a lo que todo poderoso egoísta le ocurre. Mandó a hacer la estatua que él soñó, pero de oro, de pies, de cabeza a los pies. De oro, completamente. Yo soy todopoderoso, decía él. Yo soy eterno. Mi reino nunca va a acabar. Ahora yo para siempre. Aquello fue un desafío a Dios. De allí que aquel hombre lleno de orgullo, lleno de autosuficiencia, busca allí la llanura precisamente de Dura. Era una llanura donde allí precisamente se reunían las grandes multitudes bajo el mandato del soberano. La llanura de Dura. Siglos antes, cuando nació Babilonia, fue precisamente en otra llanura, la llamada de Sinar. Y dicen los eruditos que es muy probable que sea el mismo lugar, en las mismas inmediaciones de la gran ciudad de Babilonia. Un nuevo desafío. Entonces los hombres se levantaron contra Dios para decir, vamos a hacer una torre y vamos a escapar en caso de que venga un diluvio otra vez. Dios había dicho, no va a venir un diluvio. Ellos dijeron, bueno, quizás Dios se equivoque. Y entonces arrogantes desafiaron a Dios. Pasan los años y ahora otro hombre arrogante hace lo mismo. Manda hacer una estatua. Aquellos edificaron una torre, una estatua, pero las dos tienen un común denominador: el orgullo del hombre, la prepotencia. Y ahí lo vemos, porque detrás de esa imagen se encontraba su persona. Era él.
Pero hay alguna cosa curiosa también, que más que curiosa es más que interesante. Y es las medidas de esa estatua. Si alguien acá de mis televidentes o de mi lindo auditorio en esta noche conoce de proporciones en cuanto a lo que es el arte de la escultura, o tal vez se da cuenta que 60 por 6 tiene una desproporción tremenda. 60 codos era la medida que vamos a decir 60 pies, aunque es un poco más que un pie, un codo. Quizás unas 18 pulgadas más o menos, según la medida. 60 de altura dice allí, por 6 de ancho. Dicen algunos historiadores, posiblemente estaba incluyendo el pedestal. Esto todavía incluye algo grande. Hizo un pedestal y allá arriba del pedestal el coloso de oro, que representaba precisamente el orgullo del hombre prepotente que cree que dominará el mundo hasta el fin. 6. Es que las medidas sexagonales tuvieron su cuna en la rebelión de Dios desde la Torre de Babel hasta el final de la historia. ¿Por qué te digo eso? Las medidas hexagonales han estado dominando el mundo a través de los tiempos. Nosotros mismos tenemos 1 hora con 60 minutos. Y cuando vamos a medir allí los ángulos, 360 grados para hacer un círculo completo. El número 6. Pero es algo tremendo todavía. Si te diriges, mi querido hermano y amigo, al libro de Apocalipsis, vas a encontrar que hay un enigmático número 666. Pero aún más todavía, se especifica porque dice allí el texto, es número de hombre. Es interesante ver que el número perfecto de Dios es el número 7. Porque en el día séptimo Dios acabó su creación en forma perfecta, mientras que el número del hombre es el número en el día que él fue creado, el día 6. Pero a través de la historia el hombre ha querido ir por encima de Dios, imponiendo su poder. Y ves ahora allí a Nabucodonosor levantando una estatua con una proporción sexagonal. Tremendo. Bueno, es como para meditar un poco sobre esto. En primer lugar, vemos la soberbia del hombre. Es interesante que en todo el capítulo, 8 veces, aparece la palabra levantó, levantar, y levantó. Y Nabucodonosor levantó, hizo levantar, para mostrar que él sí tenía el poder de levantar. Yo pienso, amigo, cuántas veces hemos visto nosotros personas en este mundo con el mismo interés de su ego. Hay algo más todavía sobre esto. Hay una consecuencia realmente de ese pregón que él proclamó por todo su reino, que se convierte en una ley arbitraria completamente, cuando allí dice, versículo 6, ahora leemos capítulo 3, repito, capítulo 3, versículo 6, y cualquiera, esto no es un asunto voluntario, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente. La orden era que cuando sonaran todos los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que postrarse delante de esa estatua, símbolo del poder del rey Nabucodonosor. Será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Será que el pueblo fiel de Dios tenga que pasar a menudo por pruebas duras? Que algunos creen que cuando servimos a Dios inmediatamente todo es color de rosa, inmediatamente caminamos sobre una senda de pétalos de rosa precisamente. ¿Es así? ¿Es así? No siempre. No, el mandato no era cosa sencilla, era una orden arbitraria, terrible.
que lo echaran en un horno, y el hecho de que pusiese allí específicamente un horno revela que habían muchos hornos. No es que se levantó un horno para ese efecto, es que allí precisamente en la llanura de Dura, donde estamos desarrollando este drama o recapitulando ese drama, habían muchos hornos, ya que allí se cocían los ladrillos, que era el elemento que usaban los babilonios, los caldeos, para edificar sus ciudades. Eran ladrillos fragmentarios. Hasta el día de hoy usted puede ver allí, si fuera ahí cerca de Bagdad y viese las ruinas de Babilonia, va a ver allí la entrada tan linda de Istar, la más grande y monumental entrada de esa ciudad, hecha de ladrillos, eran como si fuesen de cristal, de vidrio, de color azul. Ellos tenían una tecnología grande, así que usaban mucho los hornos y decían, bueno, pues en uno de esos hornos los vamos a meter a aquellos que no quieran ser obedientes al decreto. Y ahí vemos a nuestros jóvenes, esta vez Mesac, Sadrach y Abednego. Y Daniel, ¿dónde estaba Daniel? ¿Por qué Daniel no aparece en el capítulo 3? ¿Qué sucedió con Daniel? Algunos comentaristas piensan que Daniel estaba ocupado en alguna misión del reino, ya que había sido nombrado ministro en alta posición del reino de Babilonia, porque Dios pone a sus hijos también en posiciones grandes, para que lo honren y le den gloria a Dios. Y aquel joven tal vez se encontraba en alguno de las inmediaciones o lejos, tal vez en otra provincia, pero los protagonistas del relato son Mesac, Sadrach y Abednego, en nombres caldeos. A mí me llama mucho la atención, ya que quiero avanzar, la expresión que tuvo este rey, no digo de paso, le llega a decir allí: hagan esto, yo quiero que ustedes se postren. Ya habían llegado a la noticia, porque nunca faltan los delatores, ¿no? Sobre todo los envidiosos. ¿No sabías tú que los que quieren ser fiel a Dios son víctimas de envidia muchas veces? ¿Lo sabías? Quizás no sucede como aquella famosa fábula de la luciérnaga y el sapo, de la cual hemos hablado en otras ocasiones. ¿Te acuerdas de eso? Pues la historia nos cuenta es tan solo una fábula de una luciérnaga que se placía en volar sobre el pantano. En algunos países le dicen cocuyos y allá en Puerto Rico lo dicen cocubanos. Yo no sé si tiene que ver algo con los cubanos, pero van ahí tratando, alumbrando. Y no sabía la inocente víctima en cierne que había un ojo periscópico que le daba la vuelta medio dentro del cieno. Era un sapo que la observaba. Y aquella luciérnaga iba de noche allí alumbrando el pantano, y el ojo del sapo allí la seguía, hasta que al fin, pasando cerca de las fauces del monstruo, este lanzó su saliva mortal, la envolvió, y cuando caía moribunda hacia la boca del sapo, le pregunta a la luciérnaga: ¿por qué me matas? ¿Qué te he hecho? Yo no te he hecho ningún mal. ¿Por qué tú me quieres comer? ¿Por qué me quieres matar? Y el sapo, sin argumentos más sólidos, llegó a decirle: te mato, te como, porque alumbras y tu luz me molesta. Mis queridos hermanos y amigos, muchas veces la luz molesta. Y no faltaron quienes se molestaron con la luz de estos tres valientes jóvenes. Pero ¿qué importa que seas víctima de la envidia? Cumple con tu deber y alumbra. Cristo dijo: vosotros sois la luz de este mundo. Pero no faltan los sapos. Y allá corrieron, con el perdón de los sapos,
esos animalitos son buenos. No quiero que la sociedad protectora de animales porque hay seres humanos peores que los animales. ¿Sí o no? Y ahora lo vemos precisamente que van corriendo al rey y le dan allí la noticia. Hay 3 jóvenes que no quieren postrarse delante de la imagen. Y el rey demanda de ellos que lo haga. Y entonces inclusive hasta le da allí una fuerte interjección cuando le dice: ¿y qué Dios? Escucha, esto es una palabra desafiante. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Mis queridos amigos, cuando alguien es capaz de desafiar a Dios, está en problemas. Y a ver si hay Dios, una expresión por acá: esto no hay Dios que te libre. Vamos a ver que Dios es el que te libra. Pero estos jóvenes respondieron de una manera tremenda. Versículos 17 y 18 del capítulo que estamos estudiando. Y noten la respuesta de estos jóvenes. He aquí nuestro Dios, no Marduk, no Nabú, no ninguno de los otros dioses, sino el Dios de los cielos, el Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué confianza la de estos jóvenes. Pero el versículo 18 apunta algo que para mí es muy significativo. Muchas veces somos fieles a Dios con condiciones. Pero estos jóvenes dijeron: ¿y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si Dios no nos libra? Porque podemos ser fieles si Dios nos ayuda. Si Dios no nos ayuda, entonces no somos fieles. Si se nos aprieta el zapato, no vamos a servir a Dios. Pero estos jóvenes dijeron: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué integridad! Tenemos un Dios que nos libra, pero si Él cree que por un testimonio necesario no nos libre momentáneamente, no pienses que por eso vamos a desobedecerle, porque nuestro servicio a Dios y nuestra obediencia es totalmente incondicional. Ese es un buen ejemplo para mí en este tiempo. ¿Lo es para ti también? Para ti también lo es, para ti también lo es. Gloria a Dios. ¿Qué ejemplo? ¿Era acaso esto una provocación? ¿Debe un hombre o una mujer cristianos ser provocativos? La respuesta es obvia. No era una provocación, era una manifestación de completa confianza en el Dios en quien creían. Yo creo que mucho tenemos que aprender. Amigos, hay algo más. Al fin se da la orden. Estos jóvenes fueron echados. Para mí es patético el cuadro. Cuando llevan a esos jóvenes van con paso firme, no sin que el corazón les palpitara, porque amigos, los que creemos en Dios también sentimos la presión. Claro que sí. Usted sabe que lo que está haciendo es algo grande que tiene que ver con su vida o con su muerte. Pero esos jóvenes siguieron adelante. Y ahí van otros soldados llevándolos hacia el horno que había sido mandado calentar, dice el texto, 7 veces. Realmente es imposible calentar el fuego 7 veces. El comentario nos hace ver que es una expresión antigua para hacernos saber que lo llevaron a la máxima posibilidad de calor. No podía haber ningún tipo de equivocación. Tanto fue así que cuando aquellos llevaron a estos jóvenes y los echaron al horno, ¡bum! El fuego que salió de allí alcanzó a los soldados, los cuales cayeron muertos in su facto. Que iba a pensarse que quedara de ellos absolutamente nada, ni los huesos. Recogerían el polvo del cuerpo, los cuerpos calcinados, que serviría de escarmiento a los demás, que nadie osara desobedecer al rey. Pero ¿qué pasa? Ahí donde viene la parte que quiero detenerme. Versículos 24 y 25. Palabras del rey Nabucodonosor. Dice: entonces el rey se espantó
¿Qué cosa hizo que se espantara? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, fueron 3. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos. Ustedes echaron 3 varones atados y yo veo 4 varones sueltos. Noten el detalle. Que se pasean, estaban hasta de paseo. Se pasean, dice allí, en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y ahora viene la parte impresionante. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué hizo que un rey pagano pudiera identificar al cuarto extraño que estaba allí? ¿Quién es ese cuarto que estaba allí? Mis queridos hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú te vas a encontrar muchas veces con un personaje que se esconde detrás de un calificativo, sencillamente el ángel de Jehová. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Podemos decir es un ángel que el Señor envía, pero es que hasta el pagano se dio cuenta que no era un ser común y corriente, era uno semejante al Hijo de los dioses, según en su mente pagana él podía entender. Hermano, yo me siento tan feliz de saber que no ha habido un momento desde que el hombre cayó en el pecado hasta que se terminen todas las cosas que Dios no haya estado con ellos. Cuando llegó el momento en que el hombre debía recibir al Hijo de Dios como persona humana, un niño lloriqueó en un pesebre de Belén. Dios se acunó en los brazos de una humilde campesina para traernos esperanza y se llamó Emmanuel, que Emmanuel quiere decir Dios está con nosotros. Pero ¿qué hay del Antiguo Testamento? ¿Acaso Dios olvidó a su pueblo en ese tiempo? No. Porque durante todo el Antiguo Testamento, digo mejor, apareció el Hijo de Dios muchas veces en forma de un ángel. Si cierto es que se hizo hombre cuando nació en Belén, también es cierto que nunca se hizo ángel. La Biblia no registra que el Hijo de Dios se hiciera ángel. Sí dice la Biblia que se hizo hombre semejante a nosotros, pero no se hizo nunca ángel. Pero eso no impidió que él apareciera como un ángel, porque si estudias detenidamente la Escritura vas a ver que cuando aparecía el ángel de Jehová, los que lo recibían se postraban y lo adoraban. Pues el único digno de ser adorado es Dios. Lo que yo quiero resaltar no es un estudio teológico en cuanto al ángel de Jehová, no. Yo lo que quiero es dejar sentado que nunca hemos estado solos. Que en los momentos más duros, allí está el pueblo de Dios, seguro de que el Señor lo acompaña. Que cuando aquellos 3 jóvenes decidieron ser fieles, ellos no sospechaban lo que Dios era capaz de hacer, pero el Hijo de Dios estaba paseándose con ellos en medio del fuego. Y algunos dirán, pero esto sucedió hace 2500 años. ¿Podrá esto pasar en nuestros tiempos? En el Salmo 23, tú te sabes ese salmo de memoria, ¿no? Tú te lo sabes. Allá en tu grupo celular, porque ustedes lo repiten muchas veces seguramente. Jehová es, digan conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ahora la parte en cuestión. Aunque ande en valle de ¿qué? De sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú
estarás conmigo. Que algunos creen que cuando aceptan a Cristo como su Salvador, se le acabaron los problemas. Cuidado, eso no es lo que la Biblia te enseña. La Biblia te dice que si tú crees o no crees, puedes pasar problemas similares. La gran diferencia está en que cuando estás en Cristo, tú sabes que no estás solo. Porque Él te promete, yo estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Tenemos un Dios todopoderoso que nos ama, que nos sostiene. Y a veces pensamos nosotros, si en los tiempos modernos no haga Dios algo así. ¿Habrá alguien aquí en mi congregación de Hialeah o allá donde te encuentras, en tu grupo celular, o allá en Centro, Sudamérica, o tal vez en algún lugar de Estados Unidos, que tengas la experiencia que Dios se ha manifestado en alguna forma extraordinaria en algún momento de tu vida? ¿Habrá alguien aquí que sepa eso de experiencia? Tú puedes levantar la mano, porque quiero saber. Yo veo varias manos que se levantan y me parece verlas también a través de la lente de las cámaras. Creo que sí, lo han tenido ustedes también. Es tremendo. De buena gana les haría una entrevista a ustedes, pero el tiempo no me lo permite. La realidad es que muchas experiencias, como Dios ha prometido y ha cumplido, pero lo que hace falta de parte nuestra, hermanos, es fidelidad a Dios incondicional. Oh Rey, el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Pero escucha bien, si Él cree que no debe hacerlo, tampoco te equivoques. Tampoco vamos a hacer lo que tú quieres. Y hermano, es muy lindo leer la historia aquí con aire acondicionado, pero que usted esté en la llanura aquella y lo estén llevando y usted ve las llamas aquellas aterradoras. A veces yo he querido comprobar un poco lo que pasaron esos mártires que murieron en la Edad Media, quemados y otros tantos. Y me he acercado allá a la cocina y mi esposa me dice que yo tengo la piel delicada. Pero no es eso, es que no estoy acostumbrado a veces a usar la sartén y otras cosas. Un poquito de aceite ya nos quema. ¿Qué será ser abrazados completamente? No es cosa de juego, ¿no? No, es cosa sencilla. Esto estaba exigiendo de ellos una entereza completa, una entrega total a la voluntad de Dios. Pero hermanos, Dios ha cuidado de sus hijos a través de los tiempos. Hay una anécdota, más que eso, no es una cosa sencillamente anecdotario, es una historia que bien debe quedar registrada en las páginas de los anales para siempre. Yo recuerdo hace 50 años, cuando se estaba ya terminando la construcción de una iglesia en tiempos difíciles, un templo en una linda ciudad llamada Cienfuegos, en la isla de Cuba. Yo recuerdo la experiencia en los tiempos aquellos de un terrible fanatismo político. Y las masas se mueven cuando hay fanatismo. El fanatismo es malo, amigos, inclusive el religioso. Y la historia nos dice que cuando el fanatismo es religioso, puede ser hasta peor, incluyendo aparente cristiano. Graba eso. Y cuando el templo estaba ya casi listo y habían colocado las ventanas de cristal, una horda de fanáticos se escudaron en las tinieblas de la noche, porque amigos, así siempre hacen los cobardes. Y amparados en la noche, se allegaron al edificio con el fin de lanzarle piedras y palos, destruir lo que pudiesen de aquella construcción de un templo para Dios. Y la realidad es que ellos partieron con sus palos y sus piedras, y cuando estaban ya llegando, soltaron los palos y las piedras y salieron despavoridos, corriendo. Más tarde nos llegó la noticia que cuando ellos llegaron, vieron dos hombres vestidos de blanco, grandes, altos,
ángeles de Dios, porque la presencia, hermanos, de Dios hace que tengamos confianza plenamente en lo que Dios desea mostrarnos. Historia real. Y les voy a decir, yo tengo personas en esta congregación que son testigos de ese incidente. ¿No es cierto, mi amigo? Así mismo. Podríamos mencionar al pastor de esta iglesia que seguramente recuerda esa historia. Seguramente el pastor Demetrio Hernández. Sí, mis amigos, Colombia, ese lindo país donde hay tantos y tantos que adoran a Dios de corazón. La experiencia en Colombia fue grande. Debo decir que de todos los países de la América Latina, el último donde el mensaje adventista pudo llegar y asentarse fue Colombia. Había una oposición terrible, también fanática, religiosa, pero había un hombre grande, el pastor Trumer. Este hombre llevó el evangelio de Cristo a esa gente linda colombiana. Y empezaron a aceptar la verdad de la Biblia, un libro que había sido proscrito, prohibido. Sin embargo, ahí se predicó la palabra. Pero no faltaron las intrigas. Y cierta persona de gran influencia en la comunidad se atrevió inclusive a pagar el servicio de asesinos a sueldo. Sabían que el pastor Trumer iba a entrar por un lugar donde completamente despoblado, solo venía a pie por un camino. Y ellos ahí al acecho le tendieron una emboscada. El plan era matar a ese hombre y que apareciese muerto, asesinado, y luego nadie sabe quién lo hizo. Y cuando llegó aquella madrugada, aquella noche, el pastor Trumer pasó allí los vados de un río y comenzó a subir hacia aquella ciudad donde lo esperaban los hermanos de la iglesia. Le había agarrado tarde para llegar. Aquellos hombres emboscados estaban ya con sus armas listos, apuntando al siervo de Dios que en cualquier momento podía aparecer. Cuando para asombro de ellos se quedaron asombrados y huyeron despavoridos, porque el pastor Trumer venía rodeado de un escuadrón de soldados del ejército colombiano, con sus armas marchando. Hermanos, los ángeles saben disfrazarse. Soldados colombianos. Cuando le preguntaron al otro día, pastor, ¿quiénes lo escoltaron? Él dijo, hermano, yo venía completamente solo. Pero más tarde dijeron, el Señor ha cumplido su promesa. Queridos, cuando nosotros queremos ser fieles a Dios, yo les aseguro que siempre hay solución. Qué grande saber. Debemos aprender a confiar plenamente en el Dios Todopoderoso, capaz de hacer cosas grandes a favor de su pueblo. Hay muchas estatuas que los hombres levantan en el siglo XXI. ¿Y tú sabes cuál es la más grande de todas las estatuas? El humanismo. El humanismo es lo que hace que una persona se cifre en el yo. Yo soy el centro. Yo, ya desplazamos a Dios para ocupar el lugar. Y te voy a advertir algo, esto se nos puede estar metiendo en nuestras propias iglesias. ¿En qué forma? Cuando lleguemos a creer que nos salvamos, que merecemos el cielo por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos, porque yo dejé de fumar, o porque yo no como esto o no como lo otro, y entonces creamos que por eso nos ganamos el cielo. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos salvos cuando creemos en Jesucristo. Y el hecho es de que cuando creemos en Jesús, entonces sin lugar a dudas estaremos dispuestos a dejar lo que debamos dejar y adquirir lo que debamos adquirir. Porque ahora Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo no solamente va a ser nuestro Salvador, sino que también será nuestro Señor. Cuando es nuestro Salvador, recibimos de él la bendición de la salvación. Cuando Él es nuestro Señor, decimos como los jóvenes hebreos,
Y si no nos libra, tampoco doblaremos nuestras rodillas delante de la imagen. Esto es algo grande, hermanos. Hay pruebas que están por llegar ya. Pruebas por venir. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 13. Y para ser exactos, el versículo 5. Quizás puedes recordar este texto. Apocalipsis 13, versículo 15, dice: y se le permitió a una entidad, que no es nuestro tema hoy escudriñarlo, pero lo dejo a los líderes de los grupos celulares, allá donde están ustedes. Pídanle al líder que les enseñe esto que yo estoy tan solo tocando con la yema de los dedos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, otra nueva estatua, la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, dice allí el texto, para que la imagen hablase e hiciese, ¿sabe qué? Matar a los que no la adorasen. ¿No les parece a ustedes algo parecido a lo que pasaron estos jóvenes? Mis queridos hermanos, va a haber algo grande al final de la historia y va a estar relacionado, ¿sabe con qué? Con nuestra obediencia a la ley de Dios. Que tú y yo tendremos que afrontar realidades en la vida. Solamente podrán hacerle frente a lo que viene los que han puesto sus pies en Cristo como la roca eterna. ¿Quién saben en quién han creído? En Romanos 5:1 se nos enseña claramente: justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer síntoma de una persona que ha sido justificada por medio de la fe es que su corazón se llena ¿de qué? De paz. Y yo quiero pedirle a Dios en esta noche que llene tu corazón de paz allí donde tú estás. No la paz que el mundo nos da, es la paz que solamente da Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando tu corazón está lleno de paz, porque sabes que estás en el pueblo de Dios, mi querido hermano, que ya tú vales tanto para Dios al punto que dio a su Hijo amado por ti, entonces tú sientes tranquilidad en tu alma. Por eso puedes ir hasta el horno de fuego cantando una canción de alabanza a Dios, porque tú sabes en quién has creído. Y sabes que sirves a un Dios que te ha prometido, y lo que Él promete lo cumple. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos aceptan esa gloriosa verdad en esta noche? Gloria al nombre de Jesús. Quiero dejarte con este texto que aparece en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12. El Señor dice allí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan dos cosas: guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Cuando Dios entra a tu vida, ya tú no tienes que preocuparte si tienes que ir al horno de fuego o no. Ya tú vas a saber que nunca estarás solo ni sola. Que tal vez llegaste a este país y no tienes familia. Que tal vez tú eres el único que militas en las filas del evangelio. O tal vez estás al borde de hacer tu decisión bautismal, pero no la acabas de hacer porque te falta la seguridad en algo, porque temes que hagas quedar mal a Dios. Porque una vez que te decidas, estás temiendo que no cumplas. Y te voy a decir algo: el evangelio no es de que tú cumplas, el evangelio es de que Dios cumplió su palabra contigo. ¿Tú sabes lo que Dios espera de ti? Que tú te entregues en sus brazos. Eso es lo fundamental. Yo he parafraseado este texto de la manera que ustedes seguramente ven en pantalla. Aquí están los que han guardado la fe que Jesús le dio.
Nadie puede guardar los mandamientos de Dios si primero no guarda la fe de Jesús. Aquí están, dice Dios, los que han guardado la fe de Jesucristo, y por esa razón y únicamente por esa razón están capacitados para guardar los mandamientos de Dios. Una persona que no tenga a Cristo en el corazón, que no intente guardar los mandamientos, porque va a fracasar. No vas a poder. Las únicas personas que pueden guardar los mandamientos de Dios son los que han guardado la fe de Cristo, los que han hecho de Jesús su Señor. Y entonces, y únicamente entonces, podrás guardar los mandamientos y así alcanzar la paciencia de los santos. Hermanos, la historia de Dionisio Rueda es una historia fascinante. Este joven cruzó la frontera solo, sin familia, dejó atrás a su gente, dejó atrás a su parentela, 19 años de edad. Y al llegar a este país, la gracia de Cristo lo alcanza a través del ministerio de los grupos celulares allí en Davie Road, ese grupo que se levantó allí en Davie Road, esa congregación, y a través del ministerio de nuestra hermana Rivera, en una forma especial que hoy estuvo y oró con nosotros. Hoy día el joven Rueda está con el pastor Emilio de León en las aguas bautismales para recibir lo que él tanto ha anhelado. Te felicitamos. Que Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios por este joven? Como aquel joven hebreo también. Y en este momento, hermanos, el pastor Emilio de León le bautiza en el sagrado nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Maravilloso. Mientras el pastor de León queda en las aguas, ese es nuestro pacto, porque la puerta todavía está ¿qué? Hermanos, el sábado que viene vamos a tener un bautizo gigante. Tal vez tú digas, pero me falta. Te voy a decir algo. Confía en tu Dios. Ay, pero es que yo no he podido vencer. ¿Y quién es el dueño de toda voluntad si tú se la rindes? Ay, pero es que tengo temor que si decido y luego flaqueo. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Yo estoy seguro que en esta semana Dios está haciendo cosas grandes. El Espíritu Santo se ha propuesto hacer maravillas en esta ocasión. Yo quiero pedirte, allá que estás en tu grupo reunido, reunida, yo quiero hacerte un llamado. Ya sé que anoche un grupo lindo pasó al frente en Guaymauma, y pasó también en Port St. Lucie, y pasó también allá en Tallahassee y otros lugares en Orlando. Hemos sabido de experiencias lindas en Vero Beach. Esta noche va a pasar algo grande, porque es el Espíritu de Dios el que está obrando. Mientras Raiza canta una canción que nos muestra que hay que confiar en Dios. Confía en Dios. Él es capaz de estar a tu lado. Tú nunca vas a estar solo. Tú nunca vas a estar sola. Yo quiero pedirte que mientras ella canta, no vamos a demorar. Puede ser que ya hayas pasado al llamado. No importa, vuelve a pasar. Renueva tu pacto con Dios. Pero en esta noche, allí donde estás, hay alguien que necesita ponerse en pie para que la gracia de Cristo le alcance y le bendiga. Confío en Dios, muy cerca Él está. En tierra o mar, su protección me da. Tan solo sé, doquiera esté, en mi